Y vamos a hablar ya en a buenas horas con Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, José Luis. ¿Qué tal? Bien, feliz año, que es lo primero que se suele Feliz decir año. todavía en esta Sí, fecha. Y cierto, cierto. Hasta el 1 de febrero, por ¿no? lo Más o menos, menos todavía sigue siendo sí, lo oportuno. yo creo que hasta que nos pongamos la mascarita de carnaval, nos vamos a tener que También. aguantar con con el feliz año. Bueno, no sé si Antonio Olivera estuvo ayer en la inauguración de Fitur o no le cogió por Madrid. Sí, ahí estuvimos. Fuimos desde el lunes por la tarde. Va a tener agenda bastante intensa el martes con la exposición del presidente en el Foro Nueva Economía y Ujú. después con varias reuniones en el ministerio, largas reuniones. Y por supuesto en la inauguración ayer de Fitur, en un ambiente que como ha quedado reflejado en los medios, la verdad que se respiraba mucho optimismo y además bastante músculo, ¿no? Como decían también las crónicas, en la situación de Canarias. Se nota que hay mucho interés, Canarias está despertando mucho interés, la demanda está acompañando, hay buenas cifras de ocupación prevista y por lo tanto buenas caras y sonrisas en el pabellón de Fitur, al menos en el stand de Canarias. Que por fin ya se recuperan esas sonrisas, sonrisas sin mascarilla, con más tranquilidad y con el deseo, yo no sé si de aumentar el número de turistas, aumentar la calidad, Antonio, o qué hacer, porque claro, seguimos batiendo récord, pero por otro lado, y siempre hay una balanza que es bastante, digamos, injusta, que es ver la cantidad de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias cuando seguimos batiendo récord de llegada de turistas. ¿Cómo se puede equilibrar una balanza como esta? No, volviendo, ¿no? Antes, ahora planteamos un tema que yo creo que es clave, ¿no? Es más turistas, mayor gasto por turista. Idea, lo que hemos trasladado además, y el mensaje que ha enviado el presidente, que el número de turistas se ha más o menos equilibrado o igualado ya a las cifras prepandemia. Las de 2019, como saben, Canarias tocó, digamos, el máximo de número de turistas en el año 2017. Recordarán primavera árabe, problemas en algunos destinos competidores de desvío de flujos hacia Canarias, cazamos las más cifras. En 2019 todavía las cifras eran elevadísimas, sufrimos el revés de la COVID y ya estamos en un 96% de las cifras equivalentes en el año 2019. Pero creo que hay un detalle más importante en lo que ponía el presidente más acento, que es que el gasto generado por esos turistas se ha multiplicado, es un 26% superior al del año 2019. Y eso es importante, José Luis, porque incluso hasta descontando la inflación, la tasa que queramos ponerle, el 6, el 7, la que tengamos en Canarias de media anual, pues lógicamente, aún así, el crecimiento ha sido muy importante. Y creo que ahí es donde está la clave real para seguir haciendo que la actividad turística tenga mayor y mejor impacto en la sociedad canaria. Cuanto mayor sea el gasto por turista idea, más oportunidades se generan y de un modelo que siempre o inicialmente es, digamos, dirigido al ingreso hacia el hotel, la estancia y, digamos, hacia disfrutar los servicios que da el hotel, cada vez se genera más hacia la oferta complementaria, la que se obtiene en el exterior del hotel, que es lo que permite también incrementar las posibilidades de ingresos de otros agentes económicos que están en la sociedad para tratar de expandir los beneficios del turismo a un conjunto más amplio de la sociedad. Es cierto lo que dices, Canarias, lamentablemente lo hemos reconocido, partía de una cifra de riesgo de pobreza, riesgo de exclusión social y de pobreza muy elevada. Históricamente ha sido así, lamentablemente para nosotros, incluso en otras épocas de gran crecimiento económico, como les decía antes, cuando tocábamos récord de cifras turísticas como el año 2017. Por lo tanto, el gran reto debe ser que esta actividad turística genere cada vez más recursos y se extienda cada vez más en la sociedad. Eh, Lógicamente, las medidas que hemos puesto en marcha han permitido que a pesar de los reveses, porque claro, hay que tener en cuenta que las cifras ahora mismo de riesgo de pobreza hacen referencia a 2020, 2021, que eran años en los que la economía canaria estuvo muy castigada por los efectos de la pandemia. Es verdad que las cifras no se dispararon gracias a las medidas que se adoptaron, ¿no? Y ahora en 2022 lo que esperamos y lo que confiamos es que se note cómo esta recuperación económica, que está generando más gastos por turista hoy día, Sí. cada vez cale más en la sociedad, ¿no? Eso es lo que contamos con ello. Pero sin duda alguna, el gran reto lo hemos visto también en el foro de Davos,
el gran reto ahora mismo, el gran debate internacional en la economía, no es tanto cómo hacemos para crecer, sino cómo conseguimos que este crecimiento sea más justo y equitativo dentro de la sociedad. Y claro, justo en esa presentación ayer, retomando pues, el comienzo de Fitur, se hablaba, y el presidente de Canarias hablaba, de que somos un destino seguro, ¿no? Por haber dejado atrás la pandemia, pero también sostenible, ¿no? Y entiendo que todo esto tiene detrás, pues, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, la Agenda Canaria 2030, todo eso que hace que Canarias, pues, se esté esforzando por ayudar, ¿no? A frenar ese cambio climático que vemos día a día. Sí, fíjate una cuestión, un dato que es interesante. Los flujos turísticos se han ido recuperando bien, muchos destinos, incluso países que no eran frecuentes que vinieran a Canarias, por Ujú. ejemplo Francia, Holanda, han descubierto Canarias muchas veces o vinculado al teletrabajo, ¿no? Curiosamente, se han ido generando relaciones y cada vez tienen más presencia. Estados Unidos está surgiendo con fuerza, que es un tema que decía la ministra, oye, busquemos otros mercados en los que pueden ser interesantes para Canarias, hay muy buenas perspectivas. Pero hay que tener en cuenta que los que han cuesta más recuperar las cifras previas son Alemania y los países nórdicos. Y eso nos debe hacer llevar una reflexión, porque todos lo sabemos que la sostenibilidad ambiental es un elemento que tiene mucha presencia en la mentalidad, ¿no? En la forma de ver las cosas Ujú. de estos países, de estos destinos, de estos orígenes de nuestros turistas que son importantes para nosotros. Entonces, la reflexión que hacemos, que hemos hecho es, esto ya empieza a tener mucha peso, ¿no? También en las decisiones de los turistas. Y sabemos que no podemos ser sostenibles en el turismo ni seguir teniendo buenas cifras y buenos resultados económicos del turismo si no nos convertimos en un destino sostenible, porque Claro. nuestros principales turistas son turistas europeos, en los que esta mentalidad ya ha ganado mucho terreno, es muy importante, ¿no? Mm. Por lo tanto, la mayor ventaja competitiva de Canarias puede ser convertirse en un destino sostenible, desde todas sus perspectivas, ¿no? Social, pero también medioambiental, fundamentalmente. Y eso implica que atendamos una aviación, ¿no? Movimientos, ¿no? Internacionales de aeronaves con combustibles sostenibles, muy importante. También lograr, por supuesto, que la movilidad interna sea sostenible, eléctrica, con hidrógeno también. Conseguir que los hoteles, los establecimientos hoteleros, la oferta complementaria utilice fuentes de energía renovables, Ujú. que emitan la menor huella de carbono, y todo esto medirlo, ¿no? Que es un tema que el Claro. Departamento de Turismo, el Gobierno de Canarias, ponía mucho acento. Incluso teníamos un gesto muy significativo que siempre defiende el gerente de Promotur, José Juan Lorenzo, que es el propio stand genera una huella de carbono un 57% inferior a la del año anterior. Y son pequeños gestos, es Sí. verdad, pero que denotan un interés en convertirnos en un destino sostenible medioambientalmente, no por una moda, no Ujú. sino por necesidad, sino por Efectivamente. necesidad. Bueno, decía también Antonio Olivera que ayer, bueno, en estos días han aprovechado no solo para ir a Fitur, sino también para tener diferentes reuniones con diferentes ministerios. ¿Qué se han sacado de esas reuniones y cuáles han sido, pues, los objetivos que se han marcado en estos días? No, la verdad que hubo una reunión muy importante con el Ministerio de Transición Ecológica. Había, digamos, asuntos de gran importancia para Canarias. Uno más relevante quizá de todo era la necesaria actualización puesta digamos, en renovación de los equipos eléctricos, de los equipos térmicos en los sistemas eléctricos insulares. No se hacía nada desde el año 2013, José Luis. Mm. La tecnología ha avanzado mucho. Los equipos han ido quedando obsoletos, muchos eran muy viejos, ¿no? Por lo tanto, si queremos la correcta introducción de las energías renovables como estamos persiguiendo, si queremos reducir realmente la huella de carbono que se genera en Canarias a la hora de producir electricidad, esto era fundamental. Y por lo tanto, ya se ha acordado y se ha puesto y se ha iniciado el proceso en marcha de concurrencia competitiva para actualizar estos equipos e introducir mayor potencia y potencia ya orientada a permitir que entren de forma más natural, más sencilla, más eficiente las energías renovables en nuestros sistemas eléctricos, que como saben son muy peculiares porque no estamos conectados con ningún territorio continental y por lo tanto tenemos que producir en nuestro territorio la electricidad que consumimos en nuestro territorio, Mm. lo que es un reto relevante, ¿no? No tenemos la ventaja que pueden tener otros sitios de península que se conectan, están conectados
ya no solo comunidades autónomas ante comunidades autónomas, sino con otros países, ¿no? Claro. Por lo tanto, ese es uno de los principales elementos. Pero también estuvimos hablando y explorando algunas cuestiones que tienen que ver también con la transferencia de costas, ¿no? Un proceso que ya se ha iniciado, ya está en manos de la comunidad autónoma. Como siempre en ese proceso de intercambio se producen algunas diferencias que lógicamente hay que aclarar. Se están recibiendo todos los expedientes y ahora iremos tomando y cogiendo, digamos, ritmo de crucero en esta función. Ujú. Y por lo tanto, son elementos que eran muy importantes plasmar, consensuar y poner en acción, ¿no? Por lo tanto, fueron una reunión bastante intensa y bastante larga, por cierto, pero muy productiva, la verdad. Bueno, he aprovechado el tiempo entonces, ¿no? Que también es importante. Ayer me parece que Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, estaba como un poco tocado a la garganta. No sé si se ha hecho alguna prueba de COVID o esto ya lo dejamos en el pasado y simplemente era una pequeña afección, ¿no? Por el cambio de temperatura. Es que el frío de Madrid ha sido tremendo estos días. Llegamos el lunes con mucho viento, Mm. mucho viento. Fue muy entretenido el aterrizaje en Madrid-Barajas, la verdad. Y se notaba mucho la temperatura y sus efectos por el Mm. viento, que, como saben, incrementa la sensación de frío, ¿no? Sí. La sensación térmica. Y por lo tanto, al final, claro, el presidente con tanto movimiento entrando, saliendo de diferentes lugares, pues algo lo notó. Mm. Pero bueno, al final del día, ¿no? Ahí cuando nos separamos, ya tenía mejor cara. Bueno, Había ido recuperando durante el miércoles. Yo creo que en ver las buenas sensaciones sí. que nos encontramos en Fitur animó al presidente. Que por cierto, yo no sé, cuando Antonio Olivera también llega a Canarias y se encuentra este frío, dice, bueno, yo que quería dejar atrás el de Madrid, me encuentro el de Canarias, que es diferente, pero también hace fresquito en estos días, ¿eh? Sí, 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 pero sin duda alguna, Ujú. Luis, créeme Sí, que seguro, no seguro. tiene nada que ver. Es cuando se hace claramente manifiesto y se pone claramente patente la gran diferencia Mm. que existe entre Canarias y el resto de Europa en la temporada de invierno y porque, lógicamente, Mm. tenemos una gran ventaja competitiva para nuestro turismo. Efectivamente. Bueno, queda poco para pues, alcanzar mayo. Hay que ser claros y ya estamos casi a finales de enero. ¿Qué le queda a este gobierno en esta legislatura por sacar adelante que en este poco tiempo pues vaya a intentar sacar adelante ese proyecto? Bueno, es verdad que ya prácticamente los tiempos son muy cortos. El Parlamento, ya saben que se disuelve el Parlamento sobre principios de abril, finales de marzo, cuando ya empiezan días formales, por lo tanto ya no hay mucho tiempo, que hasta el debate del Estado de la Nacionalidad, quizás dos, tres plenos. Ujú. Hay alguna ley que está ya muy avanzada, la ley de presidencia y de gobierno, y alguna otra que ya está en manos del Parlamento y que convendrá cerrar. Y después, en el marco de la gestión, lógicamente, ¿no? Lo fundamental es ir haciendo ya balance y cerrando los asuntos que se han trabajado durante esta legislatura, ¿no? Seguir trabajando con intensidad en el ámbito de La Palma, culminar el proceso de atención a la emergencia para ya concentrarnos plenamente en el proceso de reconstrucción, dejar una orientación 5 años, 10 años vista que permita a los próximos gobiernos tener una guía clara ya con medidas, con propuestas, con opciones Ujú. para ese trabajo. Y después también dejar algunas guías clave en los debates que estamos teniendo, las cuestiones que son relevantes, como la turística, esa reflexión que hacíamos antes, hacia dónde vamos en el turismo, con qué orientación, poniendo qué acento. Digamos, fíjate, José Luis, ¿no? Que un poco que viviendo esta experiencia, ¿no? Y uno viendo, pues, haciendo balance de lo que viene por delante, se da cuenta que en este último año de legislatura, en estos meses hasta las elecciones, fundamentalmente, ¿no? Además ya de culminar eh, elementos, temas que venían de esta legislatura, ahora lo que toca es dejar orientados, ¿sí? Los retos para seguir trabajando en la próxima legislatura, Ujú. ya sea para abordarlo este mismo equipo de gobierno, un gobierno progresista, o quien venga a continuación que se encuentre al menos pues con unas propuestas, una línea de trabajo que pueda continuar, Claro. cambiar o modificar.
Sí, que no, el que llegue, si es otro, no se encuentre con lo habitual, ¿no? Que suelen ser, a lo mejor, suelen decir, Mm. pues, cajones vacíos o proyectos a medio hacer. Siempre yo creo que también es lícito y es mirar por el ciudadano, dejar el trabajo que quede pendiente medio hecho hasta donde se puede, luego ya el siguiente, pues que lo continúe, ¿no? Que sería lo normal, sería lo propio, digo yo, Eso claro. es, eso es. Y hay muchos temas que hemos consensuado bastante. Ha Ujú, sido una legislatura en la que hemos agradecido a la oposición, que ha mantenido en algunos ámbitos muy razonables. Hemos ujú, podido pactarlo entre todos, no solo los gobiernos, sino también con la oposición. Y creo que eso es bueno porque deja un marco de actuaciones en las que hay mucho consenso dentro de la sociedad canaria que ujú, se puede continuar el trabajo, ¿no? claro. Hemos visto que el buen comportamiento del sector turístico no es mérito únicamente del gobierno, sino son Ujú, todos los agentes económicos, sociales, políticos que estamos trabajando en la materia, que nos hemos coordinado para mejorarlo. Están avanzando actividades que están surgiendo con fuerza en Canarias, el sector audiovisual, mucho consenso también muy extendido, las actividades informáticas, las técnicas, las profesionales que ujú, están viendo muy fuerte. Economías de los cuidados, dejar un panorama para impulsar de verdad la dependencia, que podamos poner a la comunidad de Canarias a la altura del resto de las comunidades españolas, todos esos elementos que se han impulsado y lo que yo creo que hay un consenso muy generalizado en la sociedad canaria, ujú, creo que deben ser un poco el balance que se entregue al próximo gobierno de la próxima legislatura para que pueda culminar claro. procesos iniciados en esta, que quizá por estas circunstancias tan pues, características, tan Ujú, singulares, tan extraordinarias, no se han podido pues, terminar de dejar resueltos o no se han podido cerrar del todo, ujú, ¿no? Pero lo cierto es que es verdad que ha sido una legislatura muy convulsa, todo el mundo lo reconoce, es evidente, yo creo, ¿no? Nadie ujú. puede negar eso, pero al final del camino y se ha avanzado en muchas materias también, ¿no? En protección social, en avance medioambiental, se ha generado un marco realmente para poder avanzar en la protección, la descarbonización de nuestra economía. Ujú, Pues, y también en lo económico, nos encontramos una situación ahora bastante mejor en los principales indicadores económicos que al inicio de la legislatura, por lo claro. tanto ha seguido progresando, ¿no? Por lo tanto, vemos que el balance, pues al menos de legislatura, es positivo Ujú. incluso para las singulares circunstancias que hemos vivido. Bueno, ahora que me han nombrado la posición, enseguida le haré una pregunta al respecto a Antonio Olivera, pero saludan por aquí por el chat de YouTube, María Moreira saluda y también por el chat del stream de Twitch, Martín King dice muy buen y lluvioso día en Canarias, con lo cual, bueno, tenemos lluvia que también es de agradecer. Sobre la oposición decía en estos días el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, que es abusivo que Ángel Víctor Torres se aproveche de los males ajenos para crear una imagen de hombre bueno. ¿Qué tiene que decir al respecto como viceconsejero de presidencia? Bueno, yo creo que lo de aprovecharse, al revés, el presidente lo ha vivido siempre con mucha angustia, ¿no? Todos los elementos y las circunstancias tan difíciles que hemos vivido. Y le puedo asegurar que el presidente renunciaría por completo, ¿no? A cualquier tipo de circunstancia positiva para él a cambio de no haber vivido situaciones tan difíciles, que no hubieran sido causado tanto dolor, causado sufrimiento en la sociedad canaria y también incluso a veces, ¿no? Fallecimientos como provocó la pandemia, ¿no? Y otras circunstancias que hemos vivido, las pérdidas terribles generadas por la erosión, vidas rotas que ahora se tienen que rehacer, ¿no? Eso no quepa la menor duda. Cada uno vive el tiempo que nos toca vivir. Nos ha tocado una legislatura muy complicada, no estaba, nunca hubiéramos apostado a esto, y lo que hemos descubierto ha sido pues un presidente que siempre ha estado ahí dando la cara, fajándose para resolver los problemas. Algunos lo hemos hecho mejor, otros lo hemos hecho peor, pero yo creo que sin duda alguna lo que hemos tratado es encararlo, no escondernos, no trincherarnos detrás de nada a ver que lo resolvieran otros, sino que se han abordado con más o menos éxito. Y yo creo que la ciudadanía valorará al final, cuando tenga que valorar, pues esas circunstancias, ¿no? Pero nunca, 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 ni por un momento, Ujú. ¿no? Se ha utilizado la desgracia, porque la desgracia que la desea no tiene cabida en la política, sinceramente. Claro, pero a lo mejor desde este punto de vista, a lo mejor intentan dar una imagen del presidente, ¿no? Como un mártir y que como le ha venido todo malo, pues tampoco a lo mejor han podido tener oposición, que también hay que decir que con todas estas Sí. No, pero circunstancias, José Luis, oposición difícil, ¿no?
pero José Luis también lo planteó en sentido contrario. Mm, Oye, ¿y qué no hubiera hecho este gobierno, este presidente, mm, de no haber tenido unas situaciones normales? claro. Mm, No lo sabemos, porque no hemos podido desarrollar una política, ¿no? Como la que queríamos hacer desde el principio. Oye, por qué esta circunstancia se da por hecho que nos ha beneficiado? Porque tiene la intuición de que el presidente tiene una buena imagen. Yo creo mm, que lo más importante del presidente, lo que la sociedad ha detectado es que los problemas los ha abordado y los ha encarado, no se ha mm. ocultado en ningún momento, ¿no? Y creo que eso es lo que queda. Pero yo me pregunto, ¿y qué hubiéramos hecho en este gobierno ¿no? Si hubiéramos tenido o si tuviéramos la oportunidad de tener una legislatura, vamos a llamarlo, ¿no? Convencional, Sí, sin exacto. grandes acontecimientos metal? Mm, No, oye, a mí también me gustaría, digamos, tener sí. la oportunidad de poder Mm, desarrollar mi capacidad de gestión política, ¿no? Como gobierno en unas circunstancias, mm. pues eso, más normales, más convencionales, ¿no? Bueno, para ir terminando, me gustaría preguntarle también, porque claro, en estos días que han estado por Madrid, yo no sé si han aprovechado para proponer a algún pues miembro o a alguna cara conocida para que sustituya a esos perfiles que en el gobierno de España se van a ir. Carolina Darias, ministra de Sanidad, pues se presenta, ¿no?, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y habrá alguien que la sustituya, al igual que la ministra Reyes Maroto. ¿Se ha propuesto por parte del gobierno, por parte del presidente, algún nombre, a lo mejor, para que también sigamos viendo canarios hasta final de legislatura en las generales del archipiélago? ¿No? Eso es una cuestión que siempre, digamos, tratamos con bastante, ¿cómo decirlo, no? Con Cautela. bastante lealtad, Vale. ¿no? O sea, prudencia en el sentido de que cuando no es una decisión que corresponde a nosotros, del mismo Uh-huh. modo que el secretario general, el presidente y secretario general, cuando, ¿no? Cuando las islas, la Secretaría General le hacen propuestas, siempre me gusta que sean eso, ¿no? Propuestas y no imposiciones Uh-huh. o no presiones, pues, no, pues a nosotros también nos gusta plantearlo de ese modo. Y lo que sí hemos trasladado, que en los diferentes órganos, tanto en lo que es el organigrama del gobierno como en otros entes o organismos en los que participan, ¿no? En los que puedan haber profesionales pues interesantes, independientes, pues Canarias cuenta con personas muy cualificadas y muy preparadas para poder desarrollarlo. Por supuesto que lo sugerimos con toda la buena fe, sabemos que es una competencia propia o una cuestión, una capacidad que tiene el presidente del gobierno, en este caso nombrar a miembros de su gabinete, y por lo tanto somos respetuosos con ellos, pero también es verdad que en ese marco pues defendemos o proponemos que hay canarios muy preparados y canarias muy preparadas Uh-huh. para asumir esas responsabilidades que perfectamente lo pudieran hacer y que dar a conocer para que el presidente pues lo pueda tener presente y sea conocedor de ello, eso por supuesto. ¿Y han propuesto a alguien del actual gobierno de Canarias para el gobierno del Estado, Secretaría de Estado, Ministerio, ya sea pues que sea consejero o sea viceconsejero, viceconsejera, dirección general? ¿Han propuesto a alguien? En mi conocimiento no, que sea Vale, miembro del gobierno no. vale. Bueno, muy bien. Y bueno, para ir acabando también, me gustaría preguntarle a Antonio Olivera qué hacer con la inflación y con los alquileres. De manera muy rápida estamos viendo que es algo insoportable y en Canarias, por ejemplo, los alquileres también se están convirtiendo en un grave problema. No se puede comprar una vivienda nadie por las circunstancias en las que estamos y ahora tampoco parece que se puede alquilar. Solución rápida y qué puede hacer el gobierno al respecto. Bueno, la verdad que es una pregunta que es imposible de responder Ya. rápidamente, ¿no? Rápidamente. Es verdad que José Luis, hay una cuestión clave en Canarias, ¿no? Que hay un problema de vivienda que yo creo que es más bien de oferta, ¿no? Ha habido durante muchos años muchas dificultades, los planes generales de ordenación dificultaban la construcción de nueva vivienda, sobre todo de rehabilitación de viviendas antiguas en núcleos clave de los principales lugares de vida, digamos, en las partes más periféricas, más capitalinas, en las periferias, en las zonas turísticas, quizás el problema de la naturaleza sea otro, pero también vinculado con los planes en la ordenación, que hay que abordar con rapidez, porque es verdad que el principal problema tiene que ver con eso, recuperación de espacios de edificaciones ya construidas, pero en mal estado, Mm, en las zonas capitalinas, ¿no? Fundamentalmente, y después en la zona turística, donde hay mucha presión turística, capacidad de construcción, digamos, adecuada residencial
y no solo turística como ha sido prioritario, ¿no? Por lo tanto, sinceramente creo que es más un problema de oferta que de demanda. Y las medidas de control, por eso, como es un problema de oferta, como es un problema de generar oferta adecuada, creo que las medidas de control de precio son más disuasorias que fomentan, Ujú. porque lo que necesitamos es que promotores, actores económicos quieran recuperar espacios, reformarlos, rehabilitarlos para ponerlos a disposición de la ciudadanía. Y si limitas los precios, pues lógicamente hace más complicado que se genere esa oferta que necesitamos. Esa es mi opinión en muy Sí, poco tiempo. sí, evidentemente. Pero ¿y cabe la posibilidad de ver en Canarias que dejemos de construir en horizontal y construyamos en vertical, que se puedan hacer edificaciones más elevadas, grandes edificios que puedan albergar más personas y así por lo menos paliar relativamente, ¿no?, el problema del alquiler de vivienda? ¿No? Eso, por supuesto, Canarias optó por un modelo de crecimiento muy horizontalizado en la parte residencial, que además ha disgregado mucho la población. Siempre digo que en la economía, como en la física y en el espacio, la gravedad lo es prácticamente todo, o explica gran parte Ujú. de, de nuestra realidad. Canarias optó por un modelo de disgregación muy elevado, sobre todo en las principales islas, que ha generado muchos problemas de todo tipo, de vertido, de colas en las carreteras, de tal, por la dispersión tremenda de su población sobre el territorio. Ha sido mucha presión sobre determinados territorios, ¿no? Sobre la isla, sobre todo sobre la costa, sobre el litoral, ¿no? Y todo ese elemento viene de muchos años atrás, no se planificaban las cuestiones. O sea, yo creo que ahora que sí que podemos abordar las cuestiones con más conocimiento, con más perspectiva, es muy importante pensar desde ese punto de vista, ¿sabes? Ujú. Pensar en concentrar, construir, digamos, vertical y generar un núcleo con mucha fortaleza, con mucha capacidad económica, donde esté concentrada la población, porque eso además genera economía y es positivo para nuestra economía, dejando el máximo territorio natural sin tocar o Mm. también poniendo al servicio de la ciudadanía espacios públicos dotacionales, Sí. ¿no? Porque después es otra cosa que te encuentras, que no tiene lugares donde desarrollar pues el ocio, lugares donde hacer deporte, lugares porque todo lo ocupa los residencias. Ujú. O sea, podríamos ver edificaciones a lo mejor de 20 plantas o 30 plantas. Bueno, eso serán cuestiones que habrá que Mm. determinar. En Santa Cruz ya tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pero tantas, porque yo De creo que edificaciones lo máximo no sé si altas, son ¿no? 15 o 16, ¿no? Creo en Canarias, no sé si hay alguna más. Bueno, la de 20 y pico tienen las dos torres aquí en Santa Cruz, ¿no? Son Ujú. modelos pues de abordar esa cuestión en la que concentrando, ¿no? Lo que haces es al mismo tiempo liberar y Claro. respetar, ¿no? Bueno. Antonio Olivera sabe que se lo voy a preguntar. Hoy hay Consejo de Gobierno Hay consejos de gobierno. y nos puede adelantar algo. Yo creo que es la cuarta vez ya que voy, ya preguntando a Antonio Olivera. No me va a En el coger más orden el del teléfono día, ya, ¿eh? en transparencia está el orden del día ahí publicado y ahí están los asuntos que trataremos. La verdad que como los primeros consejos de Sí. gobierno, los que tenemos, los primeros del año, son siempre con boga materia, creo que son 6 puntos, Ujú. ¿no? Son varias cuestiones casi de algunas normas, algún proyecto de ley que se tramita, Vale. algún decreto, perdón, Ujú. que se impulsa, ¿no? En la tramitación. Poca cosa, creo que no hay nada especialmente destacar. Ningún cese ni ningún nombramiento de estos destacados, ¿no? Ningún CC ni ningún momento. Eso siempre está Vale. en un punto rojo, Claro. siempre, tanto los gobiernos, siempre por si acaso, Por si pero acaso, vale. en Ujú. principio no está pensado Bueno. llevar nada en ese punto. Bueno, pues como siempre agradecer a Antonio Olivera que nos haya atendido en A Buenas Horas aquí en streaming, en Twitch, en YouTube. Y como ha pasado por el quejómetro ya en el programa, hay Mm, una sección nueva que se llama La extraña pregunta. ¿Está dispuesto Antonio mm, Olivera a pasar por ella? Claro, por supuesto. Venga, pues como doctor en economía, si tuviera que eliminar un signo, ¿cuál sería? ¿El signo de sumar o el signo de multiplicar? Que no existiera nunca. Siempre el de multiplicar es el que eliminaría porque la suma puede sustituir a la multiplicación, pero la multiplicación a la suma es más difícil. Por lo Claro. tanto, me quedaría con la suma que siempre se puede trabajar y hacer, da más flexibilidad. Bien, bien jugado porque claro, 4 por 0 es 0, pero 4 más 0 sigue siendo 4.
Con lo cual, Eso como es. economista, ha estado muy bien ahí en esa Sí, salida, muy bien. sí, y además puedes hacer lo mismo que la multiplicación con Sí, la suma. Pasa que te lleva más trabajo, pues tienes sí, que hacerlo más veces, claro. pero puedes llegar al mismo resultado, ¿no? Ujú, Sin embargo, lo otro, cuando ya te aceleras mucho y ya no puedes claro. reducir la marcha. Bueno, pues agradecer a Y Antonio estamos Olivera. tiempos en eso, ya Sí, estamos sí, tiempos sí, en eso. En sí, un algunas poquito. cuestiones a lo mejor hay veces que hay que frenar la marcha y reducir los ritmos. Sí, es verdad, sin duda. Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, gracias por este ratito como siempre, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, José Luis, a Hasta luego. todos tus seguidores. Chao, hasta luego.